Como ya les dijo Sandra, mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y soy escritor. De alguna manera, cuando hice la práctica de comunicación social, vine a trabajar acá a la Casa del Libro Total y en esa época cubríamos eventos, tomaba fotografías, a veces entrevistaba a algún participante de las presentaciones. Y 15 años después me encuentro haciendo una pasantía en un lugar donde se hacen eventos y yo también cubro eventos y hago fotografías y entrevisto a los participantes en un lugar que se llama la Casa del Texto, que queda en Helsinki, capital de Finlandia. Y de eso es de lo que les voy a hablar, de Textintalo. Porque en este momento yo estoy residiendo en Finlandia. Y pues antes vivía acá en Bucaramanga y trabajaba en la Universidad Autónoma de Bucaramanga enseñando a escribir y en la UDES también, en la Universidad de Santander. Gracias y gracias por estar acá porque en la ciudad está lloviendo mucho el día de hoy. Empecemos con ese contexto sobre Finlandia. Finlandia es uno de los países nórdicos y eso es importante, es nórdico, no escandinavo, porque para ellos es muy importante que no los pongan como parte de Escandinavia. ¿Qué sabemos de Finlandia? Que fue un país que tuvo una relevancia en la Segunda Guerra Mundial porque ellos solitos, un país tan pequeño, ya ven dónde está ubicado, entre Noruega, Rusia, Estonia. Ellos solitos se le enfrentaron a la Unión Soviética y resistieron, y eso es importante. Primero a los soviéticos, luego a los nazis, entonces ese es un orgullo finlandés. Es importante tener en cuenta que medio país queda sobre el círculo polar ártico. Eso quiere decir que alcanza temperaturas muy bajas y por eso el Papá Noel que conocemos viene de Finlandia. ¿Vale? ¿Me ayudas con la siguiente? No, ya está funcionando. Gracias. Otro de los datos importantes es que, como saben, Finlandia es el país más feliz del mundo según Naciones Unidas. Por eso vemos ahí una foto de Kimi Räikkönen celebrando feliz con la sonrisa finlandesa, que es más o menos así. Entonces, tiene 5.625.000 habitantes y en un área que es casi un tercio del área colombiana, y eso les da una densidad poblacional de 17 personas por kilómetro cuadrado. Para que se hagan una idea, Colombia tiene 48 personas por kilómetro cuadrado. Nosotros acá estamos un poquito más acosados. El invierno dura de 5 a 7 meses y alcanza temperaturas de menos 40 grados centígrados, que es un poquito frío. ¿Vale? Entonces, todos los deportes de invierno también son importantes en Finlandia. La industria papelera es importante en Finlandia. Durante muchos años el papel venía de Finlandia. La industria de tecnología, los videojuegos, si recuerdan el juego de Angry Birds, la industria Rovio viene de Finlandia. Los celulares Nokia vienen de Finlandia. Hay una ciudad que se llama Nokia. Y estos personajes que son los Moomins, que aunque todavía no son muy famosos en Colombia, son un hit en Europa, en Japón y en Estados Unidos. Creados por Tove Jansson, una escritora finlandesa suecoparlante. Otra de las cosas importantes de Finlandia es el sistema de bibliotecas públicas que tiene Finlandia, porque tienen una biblioteca por más o menos cada 7.190 habitantes. Hay una biblioteca pública y eso les da pues acceso a la información bastante alto. Para que se hagan una idea, en Colombia hay una biblioteca pública por cada 33.000 habitantes, más o menos. Más o menos, ¿no? Y estas bibliotecas, según las estadísticas del país, reciben 49 millones de visitas al año. Eso incluye obviamente el turismo y las reiterativas ocasiones en las que la gente visita la biblioteca pública. Quiere decir que es un centro de encuentro importante para la sociedad, es una sociedad que se reúne en la biblioteca. Porque las bibliotecas tienen servicios gratuitos que son importantes para los finlandeses. Y un sistema educativo con énfasis en pensamiento crítico y con un enfoque en la equidad, que es tratar de mantener la sociedad de una forma equitativa, ¿no? Que no haya tanta distancia entre un grupo poblacional y otro. Ahora bien, Helsinki, que es la capital,
tiene 680.000 habitantes. Y este dato, que aunque va en descenso, habría que ver bien cómo lo están midiendo, pero se supone que leen 47 libros por persona al año, que me parece una cantidad fenomenal, digamos. El dato colombiano no lo tengo. Y lo que pasa es que en este momento hay que tener en cuenta el acceso a los libros. Entonces, también se lee mucho en digital y sobre todo los audiolibros son muy importantes porque hay como escucharlos en el transporte público, en los momentos de ocio. Bien, si se dan cuenta, otra de esta mezcla de universos paralelos que me tocó a mí entre la Casa del Texto y la Casa del Libro es el tranvía de Helsinki. Tiene los colores de qué banderas, si la reconocen. Tal cual, la bandera de Bucaramanga, es verde y amarillo. Uno podría creer que es el antiguo Metrolínea, no, es el tranvía de Helsinki. Bien, ahora sí, a lo que los traje. Gracias. Después de este contexto, a lo que los traje. Textintalo. Vamos a hablar de Textintalo. Textintalo es una organización sin ánimo de lucro que busca que los amigos del texto tengan una casa propia. Es ese concepto de tener una casa propia para los amigos del texto. Entonces, en un solo edificio, ellos ocupan la primera planta de un edificio, el cuarto piso y el sexto piso. Ahí pueden encontrar el sindicato de críticos de literatura, el sindicato de traductores de literatura, la escuela de críticos, entre otras organizaciones. Lo que intenta Textintalo hacer es acoplar en el mismo sitio muchas organizaciones del ámbito de la cultura del texto. En eso también ofrece espacios de alquiler para la comunidad. Ahí vemos, por ejemplo, el teatro, el auditorio, la biblioteca, para que la gente que está en la cultura del texto pueda reunirse en el mismo lugar. Eso genera de todas formas redes diferentes, porque es que cuando tienen un taller de literatura al este de la ciudad y de pronto alguien hace un cineclub por allá más lejos, la gente no termina de reunirse y no termina de hacer una comunidad y unas redes, digamos, poderosas. Ese por lo menos es el concepto de Textintalo como organización. Bueno, hablemos un poquito de la cultura del texto, porque en Finlandia la toman como algo más allá del uso del lenguaje escrito, porque también es importante que sea un medio fundamental para la educación, la democracia, eso es importante, y la identidad cultural. Finlandia es un país, podríamos decir, nacionalista en ese sentido, porque tiene una identidad cultural fuerte que ellos buscan preservar. Si tienen en cuenta, por ejemplo, el idioma, es un idioma que solo hablan ellos. Es lo que llamamos un idioma, una lengua huérfana, ¿no? Es un idioma que solo hablan ellos y que siempre procuran preservar. Además de eso, cuando hablamos de cultura del texto, estamos hablando del fomento de la lectura, que acá conocemos también como promoción de lectoescritura, de una educación basada en eso, en la escritura y en la comprensión de ¿qué? De lectura. Eso es importante, tienen que ser pilares, ejes de la educación. La digitalización de los textos también está incluida ahí, el multilingüismo y la diversidad cultural. Finlandia es un país que, como les decía, el idioma propio, el finés, solo lo hablan 6 millones de personas. El segundo idioma oficial es el sueco. Y el tercer idioma es el sami, que lo hablan las comunidades indígenas del norte de Finlandia, que esos sí son los que viven pegados al polo. Entonces, es un país donde conviven muchas lenguas en el mismo espacio, porque también ahora tiene flujos de migración. Finlandia acogió, por ejemplo, los refugiados de la dictadura chilena. Terminaron algunos en Finlandia, hicieron vida ya. El año pasado, si no estoy mal, estaban conmemorando en este caso, los años que ya llevan allá, 50 años, 70 años. Eran 70 años, no, 50. 70 años es de las relaciones bilaterales Colombia-Finlandia. 71 en este año, sí, porque... bueno. Y hay una migración también somalí
y de Eritrea en Finlandia. Y uno que otro colombiano como yo. Entonces, dentro de las otras labores de Textintalo está el activismo. El activismo es una parte importante porque Finlandia es un país de sindicatos, de uniones y de organizaciones cooperativas. Porque ellos son socialdemócratas, de todas formas. Estuvieron siempre como en ese espacio intermedio entre la Unión Soviética y el bloque de la OTAN. Ahora ya son parte de la OTAN. Pero el activismo es parte importante porque el nuevo gobierno pretende hacer recortes en la cultura. De ahí surgió un movimiento que se llama Sakset 6. Sakset es tijeras en finés y 6 es alto, ¿no? Alto con las tijeras, para protestar en contra de los recortes del gobierno. Y Textintalo fue parte importante de la organización y de la movilización de hasta 3.000 personas, artistas y actores de la cultura, para protestar en contra de los recortes, y eso ha ayudado a frenar esos recortes. Ahora bien, dentro de los eventos propios de Textintalo está el Festival del Texto. Textintalo, perdón, eso no lo mencioné. Textintalo lleva 2 años apenas de formación y de operación en este caso. En este caso, el Festival del Texto se lanzó por primera vez este año y reunió a escritores, editores y artistas de la cultura del texto en ese sitio, en esa casa que están construyendo, ¿no? Para tener discusiones sobre la cultura del texto, exposiciones, talleres y conferencias. Otro de los proyectos importantes de Textintalo es el de mentores de artistas. Este programa lo que tiene como objetivo es ayudar a profesionales a encontrar nuevas perspectivas en el trabajo artístico con el apoyo de un mentor. Textintalo hace una convocatoria y convoca mentores y convoca pupilos para que tengan un espacio ahí en esa casa para llevar a cabo su proceso artístico por 3 meses, 3 o 4 meses es que dura. Y cualquier persona que trabaja en el sector del texto se puede postular, ¿no? Está dirigido precisamente como a esos autónomos de alguna manera, ¿no? Sobre todo en el campo de la escritura es un trabajo bastante solitario, ¿no? Entonces es eso, es tener un mentor para poder llegar a un producto mejor para la sociedad. Y eso está financiado por la Unión Europea, por los fondos de la Unión Europea. Y el otro eje importante de Textintalo es el laboratorio del texto. Y ahí lo que buscan son escritores y artistas que estén interesados en explorar las posibilidades del texto. Digamos que es hacer esa unión multidisciplinar y compartir ideas, prácticas y trabajar hacer ese trabajo colaborativo, ¿no? Para generar productos que dialoguen desde distintas áreas del arte y de la cultura. Son proyectos también financiados por fundaciones en Finlandia. En Finlandia hay muchas fundaciones que lo que hacen es fondear el trabajo artístico y cultural del país, ¿no? Están muy organizados de esa manera. Bien. Ahora quería escucharlos a ustedes. Este laboratorio del texto, perdón, antes de pasarles a ustedes el balón, quería mencionar que Textintalo tiene esta convocatoria abierta en este momento. Cualquiera se puede postular desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué es lo importante? Pues tener claros los parámetros y saber inglés. Esa parte es importante porque, claro, Finlandia solo habla finés, y la forma de comunicarse es a través del inglés, en el caso de los artistas que pretendan ir a una residencia. Esa parte es importante. ¿Dónde pueden conseguir más información? En la página oficial de Textintalo, que está en finés. No se asusten cuando vean tantas consonantes pegadas y tantas as con diéresis y os con diéresis. Chrome de todas formas tiene la forma de traducir la página y podrían aplicar a ese tipo de convocatorias. Lo que a mí me interesa en este paso que hago por mi ciudad es un poco mostrar este tipo de proyectos
que de alguna manera dialogan con los proyectos que ya tenemos acá, porque precisamente estamos en la Casa del Libro, que ha sido un proyecto que a mí me parece que va un poco más adelante incluso que este proyecto, pero que dialoga de forma diferente. Y también que los artistas tengan esa apertura de visión, de que siempre hay un poco más allá de lo que las becas o los fondos o las posibilidades que ofrezca la región, el municipio, el país. Siempre hay un mundo muchísimo más grande que ya conocemos y que está interconectado de alguna manera. Ahora sí quisiera escucharlos, las preguntas, curiosidades que tengan sobre... Ah, sí, porfa, levantan la mano. Bueno, una de las inquietudes, si te tocó vivir, qué chévere que nos las cuentes, que nos las compartas. Y es que a veces cuando uno asiste a editorialistas, etcétera, etcétera, uno como escritor tiene la idea y resultan cambiándosela. Y hay muchos factores políticos y económicos, entonces prácticamente ese bebé que engendraste, que es tuyo, que corresponde a algo supremamente íntimo, porque escribir corresponde a tu alma, ¿ok? A lo que está pasando o lo que pudo haber pasado en algún momento de tu historia personal y lo quieres sacar. Psicológicamente, paréntesis, es un gran ejercicio. Y a veces uno le escucha a los jóvenes, a las nuevas versión de periodistas y todo, no, es que nos encasillan, es que, pues si no escribo tal cual, como le gusta al editor o como le gusta, me toca sacarlo a voluntad y con mi bolsillo propio. La pregunta es, ¿se vive en Finlandia la misma situación? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Digamos que lo que termina sucediendo en el arte y sobre todo en la parte de la literatura, que es de donde podría hablar más, es tú tienes una idea y tú desarrollas tu idea y tú vas tocando puertas. Y también, hasta cierto punto, el artista debe ser terco. Hasta cierto punto. Cuando uno enseña a escribir es como, uno explica una cosa que es importante, es como, no se enamore de su texto, porque hay gente que se enamora y no permite ningún cambio, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieras hacer con ese texto, tienes que mantener como una especie de disposición al cambio. Si al final no quieres cambiar absolutamente nada, pues es que es tu obra de arte y tú verás, ¿ese libro encontrará lectores? Yo no lo sé, probablemente sí, pero tendrás que seguir tocando otras puertas, ¿no? Yo, en ese sentido, es como, depende de para qué es que escribo, para qué es que pinto, para qué es que compongo música, porque hay diferentes razones para ejercer la creación, ¿no? Entonces es como una decisión también muy personal de, bueno, ¿me someto a esto o no me someto a esto? En Finlandia yo realmente fluí de alguna manera, porque llegué con mi libro, se lo ofrecí a un editor, el editor se lo pasó a alguien que leyera en español y que le dijera, sí, este libro está bueno, traduzcámoslo, y me tradujeron al finés. Fue bastante sencillo, entre comillas. Entonces, no podría hablar por otra experiencia diferente, porque esa es la que me ha tocado a mí. Pero, digamos, desde el punto de vista de la creación, es como, pues tú tienes derecho a ser lo terco o terca que quieras, pero eso también tiene unas consecuencias con la recepción de la obra, ¿no? ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, Sergio, una de las cosas muy interesantes que se pueden plantear desde esta afinidad casa-texto, casa-libro total, en fin, y toda la actividad cultural, pero digamos representadas desde un punto en el que son sin fines de lucro, me interesa en particular esa suerte de laboratorio que pueda generarse desde distintas alternativas y finalmente para producir un texto que pueda ser transmedia, ¿no? Que es un poco lo que estuvimos hablando anteriormente.
¿Cómo ves esas posibilidades allá? O cuéntales a ellos esas posibilidades reales y finalmente cómo quedan establecidas o esos productos finales, cuál es la vida de esos productos, cómo puedes tú, digamos, pensar en un modelo similar que se pueda hacer también desde acá, no solamente para allá. Es que, bueno, en eso sí era un poco lo que elogiaba yo acá. Yo siento que acá, en cuanto a la preservación de la obra, hay una mejor idea, ¿no? En ese sentido, porque a veces yo veo que muchos de los proyectos que se hacen allá, como que salen un poquito y se pierden para siempre, ¿no? Es como si los tiraran al mar Báltico y se hunden. Entonces, esa parte es como muy curiosa porque pasan muchas cosas y sí, hay muchos eventos culturales durante el año, pero al final como que te queda la sensación de que no pasó nada. Entonces, creo que sí podría hacerse como esa especie de conexión, por ejemplo, de lo que se hace acá en la Casa del Libro Total, empezar a tener como esas sinergias y esos diálogos, para ver si se puede lograr algo diferente. Sí, sobre todo desde ese modelo de laboratorio del texto, Suena muy interesante. Sí, es que yo veo muchas experimentaciones allá, pero exacto, es que es eso, es como que al final no queda, entonces es extraño. Sí. Ahora sí. No, 1 y allá 2, gracias. ¿Cómo? ¿Acá cerca? ¿Así? Pues para preguntarte un poco cómo es la cultura allá, como decías que hay 7.000 bibliotecas una densidad de bibliotecas y lectura muy grande. Un detalle, a ver si 1, 2, 3 preguntas, a ver si 2. Es, por ejemplo, como dices que hay tanta densidad de cultura y decías que era un país patriota, cerrado, o sea, ¿qué tan abierto es a integrar al diálogo intercultural, por ejemplo, con otras nacionalidades, con alemanes, con italianos, con rusos? Porque como decías, independientemente de que hayan tenido el roce con la Unión Soviética, pues es importante el diálogo intercultural de que los artistas y los escritores pues no se cierren de banda con la trampa del patriotismo, ¿no? Sí. Esa es una pregunta. ¿Qué tanto ves si tienen prevención con algunas nacionalidades, ¿no? La otra es cómo has visto a nivel general la cultura allá, porque sé que Finlandia no está en los primeros puestos de decadencia demográfica de los países bálticos y escandinavos, no en los primeros 5, pero está en los primeros 10, de problemas de fertilidad, de reproducción y de crecimiento de la población. Entonces, ¿cómo ves el panorama general de la sociedad? O sea, ¿cómo responde el Estado frente a la sociedad en cuanto a la ocupación en empleo? O sea, el país qué tan próspero está o si lo ves en algún cierto riesgo leve o moderado, porque el sector cultural es fundamental, pero también el sector de innovación tecnológica y el sector industrial, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es el panorama general en ese aspecto? En el aspecto general de la población, demográfico, industrial y tecnológico, agropecuario. ¿Y qué tan dispuestos son al intercambio cultural con otras nacionalidades? O si tienen alguna barrera. Muchas gracias. Voy a tratar de responder esto. Sí, voy a tratar de responder eso. Hay que entender que Europa, como territorio, es una mezcla, es un sancocho, como para que lo entendamos en términos colombianos. Es un sancocho. Y, o sea, estuvieron unidos en el Imperio Romano, más o menos, y eso fue hace muchísimo tiempo. Y más o menos, porque siempre hubo una pequeña aldea en la Galia que nunca... No, mentiras. Gente que conoce a Asterix. Bien. Entonces, en ese sentido, Europa es de por sí diversa, ¿no? Y además tiene la migración africana y árabe, que les guste o no, tienen que ir adaptándose porque es que son agentes culturales importantísimos. Y Europa vive precisamente de sus excolonias y de todo lo que importó, entre comillas, importó de otros territorios del planeta.
¿no? O sea, la cultura del té, la cultura del café. Finlandia es uno de los, si no el primero, es como el segundo consumidor de café del mundo per cápita, ¿no? Y uno dice, pues allá no se da el café, evidentemente. Entonces, siempre habrá como una especie de resistencia al extranjero, resistencia a lo diferente, pero el país tiene que ir acomodándose. Lo que pasa es que estamos en un momento de crisis global, pues la crisis es real y es, bueno, en fin, no vamos a entrar en tanto detalle por ese lado. Entonces, yo veo que hay aceptación porque hay curiosidad. Lo que pasa es que también hay miedo porque precisamente por el otro lado está la crisis. Entonces, como me interesa, pero por el otro lado también me interesa mantener el statu quo. Entonces, eso es un balance muy difícil de lograr. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Eso, el panorama general de la sociedad en cuanto a la innovación tecnológica e industrial y el decrecimiento demográfico. Bueno, y el decrecimiento demográfico, digamos que, bueno, cuando decías infertilidad, no creo que sea ese el problema, sino... Pero a nivel general en Europa este es un problema que están teniendo. Sí, no, a nivel general, las nuevas generaciones ya casi no quieren tener hijos. Eso pasa en Colombia, eso pasa en... Algo así. No voy a entrar tampoco allá porque es que me salgo demasiado. Del desarrollo industrial y tecnológico es de lo que más vive un país como Finlandia. De hacer ascensores, de hacer escaleras eléctricas, de hacer maquinaria para construcción, para minería. Digamos que eso es, y software, como hablamos de los videojuegos. ¿Poco desempleo? Está subiendo por la crisis global. Es que Europa llevan 4 años de guerra Rusia-Ucrania y eso se refleja en todo el continente. Eso no se puede ocultar, digamos. Preguntaban allá. Hola, buenas tardes. Dándole un poco de continuidad a lo que acaba de comentar Sandra. Digamos, en el medio artístico, pues del cual estamos hablando, ¿cuáles son como las estrategias o dinámicas de visibilización para los artistas, pues aparte de espacios como la Casa del Texto? Porque pues por lo menos acá nosotros manejamos, o algunas personas manejamos como los medios de difusión cultural, pues las emisoras, los canales de televisión, las franjas culturales para lo que estabas diciendo ahorita, como que pasó la exposición y listo, hasta ahí llegó el tema del artista y no se volvió a saber más de él. ¿Qué otras estrategias se utilizan allá? Como digamos, como lo que acabo de decir ahorita, pues acá digamos uno hace como una gira de medios, llamándolo de alguna manera, donde se promocionan y se muestran los trabajos artísticos, sea música, exposiciones, teatro, danza. Siempre buscamos como la manera de dar visibilización a estas propuestas artísticas y que no se queden allí como estancadas, sino que la comunidad conozca qué es lo que exista, qué es lo que tenemos, dónde podemos visitarlo y pues que pasó la exposición y pues que no solamente quede un nombre del artista, sino que se siga visibilizando estas propuestas. Ok, cuando hablamos de difusión pasa algo que es que a la hora de hacer el paralelo hay que tener en cuenta que son dos sociedades completamente diferentes. Entonces, en Finlandia la gente todavía lee periódicos de papel, porque la industria papelera es parte también del país. Pero entonces digamos que se maneja todavía ese tipo de comunicación y la gente invierte en medios de comunicación y los medios de comunicación públicos son gigantes, porque es que lo que les digo de la socialdemocracia, hay unas cosas que parecen casi de país socialista y otras que son... Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación, hay radio, podcast, televisión pública. Sí, correcto, pero sí, digamos, el acceso a estos medios, digamos, a un artista independiente que no está como aquí allí, esto es como de una manera fácil, práctica o más bien lo contrario. No, es fácil. En ese sentido, para la gente del país es fácil. Entonces, porque ahorita decías que pasó la exposición y hasta ahí se supo del artista. Podría suceder. Lo que pasa es que digamos,
lo que termina siendo diferente es el acceso a los recursos. Entonces, me explico. Una banda en Finlandia puede ir a la biblioteca, alquilar estudio de instrumentos y grabar un demo. Gratis. Vale, listo, eso es como la creación, pero Sí. a lo que yo me refiero, a lo que me enfoco es más como a la difusión, porque podemos Sí. crear y podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no tenemos quien lo vea, si no lo difundimos, si no lo promocionamos, a eso es lo que más que todo me estoy enfocando. Sí. No tanto a la creación, sino a la difusión de lo que hemos hecho, Sí. que no se hizo y se quedó ahí, eso fue lo que hizo el artista, sino que se empiece a difundir, a promover lo que han hecho los artistas. Ok. Hasta ahí, digamos, lo que podría mencionar hasta donde conozco, porque es que también me estás haciendo una pregunta más amplia que sale un poco también de mi campo, que es la literatura, digamos. Pero, no, bueno, listo, sino que lo que decía eso, como la manera de difusión independientemente de la literatura, de toda la parte cultural, Sí. como, más que todo era eso, como la practicidad o la dificultad que existen para los artistas, es como más práctico, es más fácil o es más dificultoso, tiene más... Yo siento que es más fácil, pero porque es diferente, porque es que el artista de por sí tiene más recurso, también económico. Hay más fondos para que todo lo que hace el artista se pague. O sea, es un país donde, insisto, desde el caso que conozco, que es la literatura, es un país donde tú escribes un cuento, lo mandas a una revista y te lo pagan. Que eso ya no pasa acá hace muchísimos años. ¿No? Entonces, por eso te digo que es diferente, porque es que el mismo artista también tiene sus posibilidades de difusión porque no está en una posición de casi que de ruego, ¿no? Porque hay... Tiene un poder adquisitivo. También. Exacto. Pero entonces, digamos, los medios que su merced comentaba ahorita, también están abiertos así como a mostrar todas estas propuestas, Claro. ¿o hay alguna...? No, lo que te digo es los canales públicos. Es que los canales públicos están para eso. Y como es un país que tributa y tributa altísimo, es como pues los impuestos tienen que ver en esas cosas. Si alguien alza la mano y dice, no, pero es que no están difundiendo la cumbia. Bueno, la cumbia en Finlandia no, pero la jumpa, por ejemplo, que es como una polca finlandesa, pues el canal público está obligado, porque es que es el canal público. Ah, pero entonces bajo lo público siempre hay como una obligación a esa difusión, a esos apoyos. Es que para eso es lo público lo pagamos todos, nos tiene que servir a todos. Como sus palabras, y usted como escritor habló de la terquedad, y perdóneme el término, qué tan terco, qué comillas, qué tan voluble es usted, porque sé que usted se ganó un cuento. Aquí ganó un cuento y eso fue lo que lo llevó hasta Finlandia. Sí. Yo quisiera que nos contara un poquito de esa experiencia, por favor. Muchas gracias. De la terquedad propia. Bueno, no sé, a mí siempre me gustó escribir. Apartado de eso, siempre me gustó escribir. Cuando salieron las primeras becas del Instituto Municipal de Cultura, Bucaramanga Cree en tu Talento, a mí me insistieron que enviara y yo como, no, sí voy al rato, así como el Chapulín Colorado, sí voy, bueno, hasta que por fin mandé eso. Lo que mandé yo era mi trabajo de grado de la maestría, que era un libro que se llamaba originalmente La Ruta del Sol y terminó llamándose Lluvia sobre el asfalto. Porque es que La Ruta del Sol terminó teniendo tanta mala promoción que dije, mejor me alejo un poquito del... dije, no quiero ser solidario en la demanda. Entonces, cuando pasó eso, pude publicar, digamos que... No, Lluvia sobre el asfalto. Cuando pasó eso, publiqué el libro con los fondos que me dio el Instituto Municipal y, digamos, consiguiendo quién diseñara, quién maquetara, quién editara y sacando el libro por mi parte, ¿no? Con mi parte con el recurso que viene de la convocatoria pública. Y ese libro, digamos que el tiraje se agotó, en este momento ya no lo consigue en ninguna parte, el tiraje se agotó y con ese libro cuando estaba de visita en Finlandia conseguí editor que dijo que lo traducía, pero estamos hablando de que durante ese tiempo hubo miles de intentos de enviar a editoriales y rechazos,
y rechazos, que ese es el camino del escritor y es lo que nunca te cuentan y siempre se paran ahí como si acabaran de ganarse el Nobel y es como el camino del arte es el camino del rechazo, eso es de ahí, es un camino largo y tedioso en ese sentido y digamos que tienes que intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez y resulta que como en la reescritura, digamos que a ti te gusta la primera versión, todo el mundo la odia, te la hace cambiar, cuando ya vas como en la 10ª versión, resulta que la primera versión era la mejor y tienes que volver allá y sacar de ahí. En fin, había un diplomado, no, ni siquiera era un diplomado, era como un curso de extensión de la Nacional que se llamaba Fundamentos del Proceso Editorial. Básicamente en este curso un editor de profesión te enseñaba cómo era el proceso de hacer un libro desde la idea hasta que está impreso, ¿no? Con ese conocimiento entonces yo ya sabía hacer libros. Cuando alguien le dice a uno, entonces ¿cómo hacemos? Pues lo que primero necesita es billete, porque para cualquier cosa se necesita billete, a menos de que usted sí, le pasen el papel por debajo de la puerta, necesita billete para comprar insumos, ¿no? Entonces mis padres decidieron ser inversores, en ese caso, tomar el rol de editor, porque el editor de un libro es como el productor de una película, básicamente, ¿no? Entonces es el que termina asumiendo también los riesgos, ¿no? Si vamos a hablarlo en términos financieros netamente. Entonces salió esta edición en español, que la lanzamos en un libro 2022, y también estuvimos en la Feria del Libro de Cali, y que atrás narra la travesía del libro de Colombia, Finlandia, cómo tuvo que ir el libro hasta allá para que existiera, ¿no? Entonces, si eso no es terquedad, yo no sé qué es, porque insiste ahí por años, y es un proceso de años, y la gente piensa que es que, ay, es que usted escribió esto hoy y mañana lo publican, no es tan así. Digamos que son parte de las historias de la creación. Vale. Tus temas, los temas que manejas, que el infantil o disculpen la ignorancia, pero la Ruta del Sol, ¿qué tema? Más o menos un resumen del contenido de ese libro que es tan interesante. Lluvia sobre el asfalto es un libro que narra, es un entrelace de cuentos cortos que vienen siendo casi una novela, ¿no? Y es la historia que comienza en La Guajira de una pareja que va a encontrar a un hombre que les dijeron a ellos que allá hay quien los puede ayudar a tener hijos, ¿no? Hagamos un pequeño flash forward, ellos terminan comprando una pareja de niños guayús porque esa es la forma de tener hijos, ¿no? Como para ponernos un poco de una vez en la atmósfera de esto es lo que termina siendo la realidad, ¿no? Tú quieres algo y es como lo puedes tener, pero lo puedes tener así. ¿Lo tomas o no lo tomas? Bueno, y de ahí se entrelazan distintas historias que van tocando gran parte del relato de la violencia quizás de los últimos 20 años de Colombia, ¿no? Porque están ahí marcadas distintos tipos de violencias, ¿no? Porque no es como solo la violencia y entonces pensar en el conflicto armado, no, sino distintos tipos de violencias que pasan entonces en la Ruta del Sol desde La Guajira hasta Cundinamarca, que es más o menos donde debería terminar la carretera. De eso trata. Y es el otro libro, el segundo libro, que es este, que también con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura en el cumpleaños 400 de Bucaramanga, se hizo este libro, Animales de Otros Caminos, que es un libro sobre Bucaramanga. Una Bucaramanga de ficción, ¿no? Obviamente es como cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Y ese también fue traducido al finés, que ese a mí me parece todavía más interesante porque es ponerle al finlandés Bucaramanga en la mano, ¿no? Entonces esa parte me parece interesante porque esto sí es como de pionero, es como ¿quién ha llevado Bucaramanga? Acá la traigo yo, léanla, leed. Entonces esa parte es interesante. ¿Alguna pregunta más?
Allá, señor que no conozco. Bueno, yo sí quiero preguntarte algo y es referente a ese proceso de abrir las puertas a un escritor colombiano en Finlandia. ¿Eso quiere decir que a un escritor colombiano le podría ir bien en Finlandia si hace las cosas bien? Es decir, ¿el mercado es bueno? ¿Es bueno? El mercado es pequeño. El mercado de la literatura en Finlandia es pequeño. Son 5.600.000 y no todos te van a leer tu libro. O sea, digamos, ¿qué te ayuda? Que hay una red de bibliotecas públicas que de pronto quieran adquirir tu libro. Pero volvemos a lo mismo, es como, ¿para qué estás creando? ¿Estás creando por cuestiones de mercado, entiéndase, o estás creando por cuestiones de, esta es mi historia y quiero que todos la sepan? ¿No? Que son dos formas diferentes que a veces convergen y entonces el escritor es muy feliz, o a veces no convergen y puede ser feliz solo por un lado o a veces solo por el otro, pero en fin. Pero entonces, en este caso, tú ves digamos, a nivel personal, la literatura como tu principal fuente de ingresos, o lo haces por esa pasión, o crees que puedes mantener un trabajo normal en otro tipo de actividades y llevar la literatura de manera paralela? Yo creo que, digamos, esto es muy personal, ¿no? Yo siento que las artes de todas formas son ejercicios burgueses, es como hay que tener un respaldo económico detrás para que sea duradero en el tiempo. De lo contrario es casi que imposible. Es como todos los escritores han tenido que hacer algo más hasta cierto punto. Generalmente eran periodistas cuando el periodismo existía en los términos que te daban para vivir, ir al periódico todos los días, escribir unas crónicas y te ibas por toda Europa y te mandaban plata por... ¿sí? Eso dejó de pasar hace muchísimo tiempo, desde el año 2000 casi. Entonces, como que, digamos que siempre hay que tener otra cosa. Yo quiero manejar el tranvía. No, quisiera manejar el tranvía porque eso me daría el tiempo de escribir. ¿Y te has encontrado con otros escritores colombianos en Finlandia? No, colombianos no. O sea, tú eres el único que... No podría decir que soy el único. Pero, digamos, cerca en tu círculo de amigos, de personas que conoces, pues eres el único colombiano que escribe actualmente ahí. El único colombiano que escribe y que está publicado. Porque yo le doy clase a colombianos que escriben. Porque, digamos, cuando hablamos de fuentes de ingreso, otras de mis fuentes de ingreso es hacer talleres de escritura creativa. Porque hay mucha gente que quiere escribir, pero no sabe cómo. Y por lo general, esos estudiantes que tienes allá en Finlandia, ¿sobre qué escriben? ¿Sobre Finlandia o sobre su país de origen? Buena pregunta, sobre las dos. Porque al final, digamos, generalmente el escritor tiene una duda o una pequeña obsesión sobre lo que sea. Y sobre eso quiere escribir. No, es que yo tengo un estudiante que escribe sobre la pereza que le da a limpiar. Y de eso salen textos. De eso salen textos valiosos. O sea, valiosos estilísticamente hablando. O se votan por la ciencia ficción para simplemente hacer una sátira política al mundo actual. Entonces, es variado. No es que sea tajante de Finlandia o Colombia, es más o menos lo que tengas en la mente y en el corazón en el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy escribiendo una novela sobre migración porque es que mi papel es de migrante en este momento. Entonces, es lo que conozco, es lo que entiendo la frustración, entiendo no sé qué, y hablo con otros migrantes. Entonces, okay. Yo escuché que estabas incursionando en el género del terror en la literatura por ahí. ¿Has pensado, digamos, no sé si ya publicaste algo sobre eso o estás trabajando en eso, pero digamos la historia gira en torno a todos esos episodios de terror y violencia que se viven en este país, o también digamos que al ostracismo que se vive en muchas personas, la soledad que viven muchas personas en un país como Finlandia? No, bueno, sí estoy trabajando una novela de terror, pero en este caso tiene que ver más con la soledad. O sea, como que la soledad es un tema que está ahí pendiente. Obviamente hay un elemento sobrenatural, una pareja que está perdida, ese tipo de elementos casi que clichésudos del cine de terror, por ejemplo, o de las historias de terror.
pero es como para hacer esa reflexión un poco como de la soledad y del aislamiento en un país de, ya les dije cuántas personas por kilómetro cuadrado. Entonces, en este caso sí se enfoca en Finlandia, pero la pareja, por supuesto, es una pareja como de un inmigrante con una local. Ah, genial. Bueno, otra pregunta, ahí aprovechando ya que lo tengo, es referente a digamos, tu literatura, lo que escribes, y te lo hacíamos esta mañana, la pregunta podría ser adaptada a una película hecha en Finlandia. Digamos, esa historia que estás trabajando de terror, el guión se podría adaptar perfectamente para que se haga una película en Finlandia, ¿y cómo sería ese proceso allá? O sea, ¿podría ser una realidad? Sí, en teoría sí, pero en teoría el comunismo funciona. Entonces, en teoría sí. Digo. ¿Pero te interesaría llevarla a la pantalla grande? Claro, ¿por qué no? O sea, claro, me interesaría. Porque Gabriel García Márquez decía no, era pero es que eran otros tiempos. Era diferente, sí. Eran otros tiempos. Pero en tu caso sí está abierta la posibilidad, ¿te gustaría? Exacto. Claro, es que García Márquez es de la época en que al periodista sí le pagaban por crónica y le daban allá un estipendio para que estuviera en París. Entonces es diferente. Pero no, en Finlandia, por ejemplo, también hay fondos como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico acá, hay fondos parecidos a los que se podría aplicar. Y lo mismo, con paciencia y terquedad, porque no hay de otra. Última y cerramos. Bueno. No, regalos. No, ¿cómo? Oli. Bueno, mi pregunta sería, pues, ¿cuáles crees tú que habrían sido las dificultades, o mejor dicho, los retos más complicados de ser escritor en Finlandia, migrante, y cómo las resolviste o cómo piensas resolverlas si no lo has hecho? Qué buena pregunta. El reto más complicado es el idioma, pero ese es en general. No es solo para el escritor, es para cualquier persona que llegue a Finlandia, por lo que hablábamos de que es una cultura cerrada, agarrada a su tradición. En ese sentido. Entonces el idioma siempre va a ser una barrera, y va a ser una barrera para poder empezar a tener diálogos de pares, ¿no? Que no te veas solamente como el outsider, sino que te veas como, no, eres un local que además traes un plus diferente. Pero eso también es complejo, y ahí vuelve a jugar la geopolítica porque es un momento muy tenso. Entonces, sí, esa parte es difícil. ¿Cómo pienso resolverlo? Estoy estudiando el idioma, pero pues sí, no quieren escuchar. No quieren escuchar. Les puedo leer el inicio de Animales de otros caminos en finlandés para que escuchen el idioma. Gracias. Este libro arranca con un cuento que se llama Profeta. En finlandés es profeta. Ensimmäinen osa. Hän lähti kotoaan hyvin nuorella iällä. Kerrottiin, että hänen kotinsa sijaitsi jossakin Venezuelan tasangoilla, mutta mikään hänen ulkonaosaan ei viitannyt siihen, ei Lioin aksentissa. Bueno, te lo leo en español. Te lo leo en español porque ya escuchó Venezuela y quiere saber qué dice. Entonces, profeta, primera parte. Huyó de su casa a una edad temprana. Algunos dicen que aquella, su casa, estaba en algún lugar de los llanos venezolanos, pero nada en su aspecto la delataba, nada en su acento la delataba. Eso fue lo mismo. Gracias. Gracias, gente. Bueno, Sergio, esto ha sido una tarde increíble. Nos trajiste Casa del Texto, nos trajiste nuevas formas que podamos implementar y también necesidades que tiene el aspecto cultural allá en Finlandia, Casa del Texto, pero sobre todo nos has traído a Sergio Sánchez, el escritor que se ha develado hablando también en finés y bueno, sería muy interesante que también sigas de alguna manera compartiendo ese saber hacer, todos tus textos, también toda esa parte de escritura creativa, ¿no? En este espacio y allá. Yo creo que ese es, en todo caso, te preguntaban que cómo hacer para definitivamente
pasar de ser migrante a ser local, ¿sí? Es a partir de lo que estás haciendo. Definitivamente es la escritura, es el poder llevar también esos procesos que unan, ¿no? Todo lo que tiene que hacer la parte cultural. Te invito a que cierres de la manera que quieras cerrar un poco todo este universo que nos has planteado, que diga la invitación que nos has venido a hacer. Qué difícil. Vale, gracias, Sandra. No, primero, de nuevo, como inicié, agradecer por la oportunidad, venía de paso, quería mostrarles algo, porque a mí siempre me ha parecido importante algo que a veces termina faltando en el arte, y es el compartir. Digo, a veces en algunas prácticas de algunas personas del mismo medio uno ve que no está esa necesidad de compartir, y esto tiene que ser así. No es como que te mando la convocatoria a 5 segundos de que cierre, yo te la envié para que participes. No, te digo qué es, te digo lo que está. Desde que yo daba clases en la universidad era lo mismo, yo le decía a mis estudiantes, participen, porque era como, pero ¿uno cómo hace para ganarse? Pues participando. Mire, lea lo que le están pidiendo, cumpla, haga el trabajo, porque es que no hay otra forma. Entonces quería compartirles esta experiencia que para mí es reveladora en tanto a que parece un universo paralelo en mi vida, ¿no? Entonces vengo de la casa del libro total, aterrizo en la casa del texto, y entonces ahora estoy tratando de unir esos dos universos, a ver qué pasa, si hay una singularidad o qué es lo que pasa. Entonces, y nada, lo que yo quería también un poco es como a la gente, sobre todo del ámbito artístico y cultural, es como amplíen sus horizontes también, porque pues sí, el mundo es grande. Sí. Bueno, muchas gracias.